10:53 de la mañana saludamos a Gustavo Martínez, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de ATE Seccional Rosario. Buen día, Gustavo. Leo Garbosa, Janet Gana los saludan. ¿Cómo te va? Buen día para Buen todos. día. Bueno, Gustavo, vamos a hablar de este incremento salarial que anunció el gobierno el día de ayer, que estará nuevamente por encima de los 6.000 pesos, 6.060, pero en realidad va a ser desdoblado en dos partes. ¿Qué postura tienen ustedes con respecto a este nuevo monto del salario mínimo? Primero el salario mínimo vital y móvil del que habla la Constitución y del que habla la legislación, ¿no? Es otra cosa, ¿no? No tiene absolutamente que ver con esto. Este salario es una cifra arbitraria. Vos calculás que a valores de diciembre del año pasado, los compañeros ahí del INDEC hicieron un trabajo que es no salario, el ingreso mínimo de consumo. El ingreso mínimo de consumo de una familia de trabajadores, 12.700 pesos a valores de diciembre del año pasado. Digo ingreso mínimo de consumo porque no integra ese cálculo varios de los ítems que sí integra el salario, ¿no? Como lo define en su definición legal. Eso no contempla, por ejemplo, ¿no? Recreación, esos 12.700 pesos, ¿no? Que es un derecho incuestionable de los trabajadores. Entonces, si a valores de diciembre del año pasado se necesitaban 12.700 pesos, si el cálculo de los compañeros aceiteros, ahí sí en el caso del salario, pero cuando se inició la ronda paritaria, no en la actualidad, sino cuando se inició la ronda paritaria, era de 14.931 pesos, realmente te imaginas que este cálculo arbitrario que hace el gobierno, los sindicalistas amigos del gobierno, con la UIA, la sociedad rural, te imaginas que eso se enmarca en una suma arbitraria. Hay una máxima, ¿no? Hay una frase fundamental en esto, que al salario lo fijan las necesidades del trabajador y su familia, y no los caprichos, o no el mercado, las patronales y los caprichos de funcionarios y burócratas sindicales. Por lo tanto, está cuestionado. Sin embargo, fíjate vos que ustedes vinieron cubriendo algunos conflictos municipales. Sin embargo, te puedo decir que todavía hay 300.000 municipales en el país que están por debajo de ese salario fijado en una suma vergonzosa, digamos, pero que hay 300.000 trabajadores municipales en el país que están por debajo de esa línea, o sea que ni siquiera cobran el salario mínimo. ¿Por qué? Porque no hay una ley que obligue a las patronales, en el caso del Estado, ¿no? a ni siquiera tener como piso ese salario mínimo que impone, que nos imponen la UIA, la sociedad rural, los burócratas sindicales como Gerardo Martínez de la UOCRA, digamos, ¿no? Pero obviamente sin consulta, sin ningún tipo de consulta y sin ningún cálculo serio de cómo calcularlo. Gustavo, el ministro de Trabajo Tomada dijo que el salario mínimo desde que está el kirchnerismo aumentó casi un 3.000%, siendo el más alto de la región, incluso superando el porcentaje de inflación. ¿Qué piensa de esta declaración? Le podemos acercar al ministro lo que han aumentado otros rubros de la economía, digamos, no rubro de economía familiar estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Digo, en el mismo periodo, no sé de cuándo a cuándo, pero podemos hacer ese ejercicio de cuánto aumentaron y cuánto se deterioró el salario, no en relación al 2001,
está claro, digamos. En el 2001 no somos, digamos, nosotros no somos Lilita Carrió, nosotros. Sabemos, porque conocemos, porque la sufrimos, sabemos que hay una gran diferencia. Ahora, la comparación que hacemos nosotros no es con el momento del infierno, no el peor momento, porque siempre vamos a estar mejor. Ahora, ha bajado la indigencia, por momento ha bajado la pobreza, no en estos momentos, no en este momento que la pobreza está en crecimiento. 1 de cada 4 argentinos es pobre hoy, ¿no? Esto del 5% nosotros lo cuestionamos. Pero así como decimos que sí hay paritaria, y fue una conquista muy, muy importante, y hasta hubo aplausos para un gobierno que reconoció esa conquista de los trabajadores que son las paritarias. Hay que decir que año tras año, desde el propio gobierno, y principalmente Tomada, ha tratado de poner límite a esa paritaria. Eso hace que con esas cifras que tira a principio de año, estatales, provinciales y municipales de Santa Fe, hace 3 años que nuestra dirigencia provincial, ¿no?, lamentablemente, viene pactando salarios a la baja, por debajo de los índices de inflación y por debajo de los índices de crecimiento de la recaudación provincial y municipal. Entonces, lo de Tomada, ya, digamos, primero no es serio. Habría que ver de dónde saca las cifras que tira, ¿no? Porque todos sospechamos que la saca del mismo lugar en donde dicen que hay 5% de pobres en el país. El mismo lugar donde dice que dicen algunas cosas ridículas y algunas cosas que servirían, incluso en el marco de la mentira. Por ejemplo, en estos valores que te decía de lo que componen el salario, un menor de 5 años, ¿no? Un menor de 5 años necesita, a valores de diciembre del año pasado, 950 pesos para cubrir las necesidades básicas de alimentación y vestimenta. O sea, solamente alimentación y vestimenta, un menor de 5 años necesita eso. Se duplica la cifra si estamos hablando de un pibe de 14, 15, 16 años, ¿no? Se duplica la cifra. Fíjate vos dónde están las asignaciones familiares, en qué monto. En la provincia, una situación absolutamente vergonzosa, 260 pesos. Gustavo. En las municipalidades, absolutamente vergonzoso. Y en el Estado Nacional, con una asignación por hijo que se le parece a lo que debería ser, digamos, pero que obviamente hay alrededor de 3 millones de pibes que no la reciben. Entonces, depende de dónde se saque las cifras y lo que se diga y la comparación que se hace, uno puede decir que no sé, el ministro desde que miente hasta que no está diciendo toda la verdad, o está comparando esta Argentina que estamos hoy con el peor momento de la economía en los últimos 20 años, ¿no? Gustavo, a decir de ustedes, ¿qué es lo que está fallando entonces en este cálculo que lo califican arbitrario? ¿Qué es lo que falla? Sí. Primero, si uno junta a la UIA, a la Sociedad Rural y a Gerardo Martínez de la Boca, que no es ex Servicio de Inteligencia, ¿no?, sino que es miembro de la comunidad de inteligencia del 601, y le pregunta cuánto debe ganar un trabajador, ahí claro, vamos a ir de 6.000 pesos, 6.100, 6.200, ahora lo que el salario es otra cosa, es lo que necesita como mínimo una familia, ¿no? Una familia de un trabajador, es la definición del salario. Sino que los radicales dejen de llamarse radicales, digo, porque participaron de la redacción del artículo 14b,
los peronistas que dejen de llamarse peronistas y dejen de reivindicar el 17 de octubre, porque creo que lo del salario y la definición del salario algo tenía que ver, digamos. Entonces, los socialistas ni hablar, digamos, que borren toda su historia. Ahora, salario es salario, no es medio salario. Lo que ha definido hoy el gobierno arbitrariamente es un tercio del salario, un tercio de lo que se necesita, o la mitad de lo que se necesita, para no ser tan, hablando solamente de los valores de, ponerle vos, de principio de año o fin del año pasado, ¿no? 6.000 y pico es la mitad de un salario, es la mitad de lo que dice la Constitución. Y nosotros nos negamos a decir cuál de la mitad de nuestros derechos vamos a renunciar, porque encima no es nuestro derecho y la familia. Para nosotros el salario no es plata, no es la plata, es lo que hacemos con la plata, o en todo caso, es lo que necesitamos, sí o sí, hacer con la plata. Vivienda, salud, vestimenta, capacidad de ahorro para en algún momento acceder a la vivienda. De eso se trata, de que el salario tenga los componentes que históricamente tuvo, que manda la Constitución, que manda la ley, y que los funcionarios hagan solamente hacer cumplir la ley. Hay paritaria, que haya paritaria libre, que no ande tomada persiguiendo. Sí, no sé si ustedes recuerdan el escándalo, ¿no? El escándalo que hubo en la paritaria aceitera. Se puso de acuerdo la patronal y los trabajadores. Se habían puesto de acuerdo la patronal y los trabajadores. Se levantaba el conflicto y la intervención de Tomada fue para boicotear el acuerdo y decir que el gobierno, que era el mediador en ese momento, ¿no? El Ministerio de Trabajo media, bueno, el mediador no iba a avalar el acuerdo, no iba a homologar el acuerdo, porque se iba a 36% de aumento. Eso verdaderamente fue absolutamente vergonzoso y servil frente a estos sectores que se sientan para decirnos cuánto es el salario mínimo. Sin embargo, hay, como te decía, 300.000 municipales en el país que ni siquiera cobran ese salario mínimo. O sea que estamos hablando de un Estado muy duro con algunos y muy blandos con los que ni siquiera le pagan el salario mínimo a 300.000 municipales en el país. Gustavo, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes.